El dumping fiscal del Partido Popular, totalmente de acuerdo, Francisco. Lo tenemos que denunciar. Además, en eso es bueno que estemos de acuerdo, todas las izquierdas, denunciarlo, pero sin ningún tipo de compasión, incluso. Hay que denunciarlo de la misma manera que la quiebra, la redistribución que supone el concierto económico vasco y el convenio navarro, que son dos privilegios como dos castillos reconocidos en una disposición adicional primera de la Constitución española que habla de los derechos históricos de los territorios forales, que no se me va a convencer en ningún caso que sean progresistas porque son un vestigio de la historia, pero yo creo que los derechos los dan una comunidad política y democrática las leyes, no la historia como fuente de derechos. Y, por cierto, hablando de dumping fiscal, y si somos coherentes en la crítica a Ayuso, también habría que criticar, por ejemplo, el principio de ordinalidad que introdujo en la política española el Partido Socialista, por ejemplo, Francisco, tu compañero Montilla, cuando dijo que el dinero de los catalanes, los problemas de Cataluña se resolverían, los problemas territoriales de España, si el dinero de los catalanes se quedara en Cataluña. Montilla, no Lacalle, no Rayo, no Ayuso, Montilla. Creo que pocas frases más a la derecha pueden uno imaginar en la política española recientemente. Con lo cual, sin místicas, efectivamente España es plural desde el punto de vista cultural e identitario. ¿Cómo no? Muy plural. Tampoco acepto que en Cataluña haya una uniformidad identitaria. También Cataluña es plural. Y si vamos a buscar identidades colectivas, a mí se me ocurre una, la de clase social. Veo mucha más coincidencia entre Nou Barris y Vallecas, Vallecas y Nou Barris, o los barrios obreros de Sevilla, que en toda una comunidad autónoma, toda una región. Nos creemos que toda Cataluña piensa como un solo hombre. Y además, la identidad cultural y la identidad etnolingüística son filtros de derechos. Es decir, que un eventual derecho a separarse de la comunidad política nacería de una identidad cultural o étnica. ¿Con base en qué? Eso es democrático, hablando de democracia. Que unos pocos conciudadanos arroguen el derecho a decidir sobre lo que a todos nos pertenece. Francamente, no lo puedo aceptar. Gracias, Guillermo. Pasamos a ti, Lilith. Estaba esperando a ver si sacaba Guillermo las armas, todas sus armas. O sea, yo creo que con Guillermo puedo estar de acuerdo en muchísimas cosas, probablemente lo estaré. O sea, si me pongo a hablar con él de república, de laicidad, si me pongo a hablar de muchas cosas, vamos a estar de acuerdo, pero creo haber entendido que la comparación de neocarlismo es... O sea, quiero que le pongas nombre. En plan, ¿qué es el neocarlismo para ti ahora mismo? O sea, ¿a qué te referías? ¿El neocarlismo? Pues, con lo que es ahora mismo la porque, o sea, no quiero interpretarlo yo. Bueno, no, claro, en los pactos parlamentarios, por ejemplo, de este gobierno, ¿no? Con aquellos que plantean que una fórmula como derechos históricos es fórmula generadora de derechos. ¿Qué son los derechos históricos? ¿No era el Cantón de Cartagena historia de España? Vale. El Reino de León. Es decir, eso es invocable para romper la redistribución, porque el concierto económico rompe la redistribución en la comunidad política. Eso es exactamente Ayuso. Ayuso es hija del Estado de las autonomías y demás cosas, por supuesto, del neoliberalismo más absoluto. Pero para combatirla, y hay que combatirla, y abiertamente, y estaremos de acuerdo todos en esta mesa, hay que combatir el neoliberalismo, pero también el autonomismo que le permite hacer lo que hace. Porque lo hace, por ejemplo, cargarse el impuesto de sucesiones porque puede hacerlo, porque tiene competencias para poder hacerlo. Entonces, principio de ordinalidad, sí o no. ¿Estamos de acuerdo con las declaraciones de Montilla? Sí o no. ¿Y confederación entre qué naciones? Porque yo no defiendo una unidad de destino. Decías, Lili, las banderas hasta en el baño. A mí las banderas hasta en el baño no me gustan de ningún tipo. Yo no me siento orgulloso, decía Santayana, ¿no? El nacionalismo es la indignidad de tener el alma controlada por la geografía. Yo no me siento orgulloso de haber nacido en España. Podía haber nacido en Honolulu. Yo no siento ninguna emoción española, pero ninguna absolutamente. No sé si esto algo parecido dijo Azaña. Oye, cada cual que sienta lo que le dé la gana, pero eso no es filtro de derechos. También los ricos se sienten agraviados porque dicen pagar impuestos que son injustos y que les roban. También los habitantes de La Moraleja decían que se sentían diferentes y que querían separarse. El sentimiento no es un filtro de derechos, es normalmente la secesión de los ricos, que muy bien critica Podemos en muchos casos, ¿no? La secesión de los ricos la critica en Ayuso, pero no la critica, por ejemplo, y no lo entiendo, cuando se plantea un pacto fiscal para Cataluña, un señor más de derechas que Tutankamón como Artur Mas. Porque claro, las derechas madrileñas sabemos que son muy malas, totalmente de acuerdo, pero las derechas periféricas, debe ser el efluvio confederal, por ser periféricas, de repente se absuelve su cariz reaccionario y por arte de birlibirlo que se convierten en idóneas para un bloque progresista. Pues yo no lo veo. Y sé lo que supone también el régimen foral del País Vasco en este caso, pero también entiendo que eso proviene de otro tipo de cuestiones que pueden ser cuestionadas o no, pero que vienen de las leyes, que vienen de la historia, etcétera, y que lo que está ocurriendo en el caso del régimen común
es que hay una comunidad autónoma que creo que se está saltando pues muchas líneas rojas en ese sentido, y creo que eso es lo que hay que armonizar. ¿El régimen especial te parece bien? Yo digo que eso viene de un proceso histórico muy diferente. Es legítima la pregunta, perdóname. Es decir, el abuso dentro del régimen común, pero el régimen especial sabemos de dónde viene. El régimen común es una construcción actual que no se ha abordado. Un apaño de Cánovas después de la Tercera Guerra Carlista, pero es un privilegio. Apaño no, viene incluso, si me apuras, del primer Borbón. O sea que eso es. Pero lo defendéis. Yo respeto la Constitución y respeto lo que dice la Constitución en ese sentido. Me puede gustar más o menos, pero me pongo también en el papel de un ciudadano que viva en Miranda de Ebro. Yo sueño con un país, efectivamente, en el que la igualdad esté un poquito más tutelada, un poco mejor tutelada, en el que nos movamos de una comunidad autónoma a otra y se sepa a través de un historial clínico centralizado, que yo creo que eso no agrede ningún sentimiento si me han operado de apendicitis en Benidorm, si uno viene de Pontevedra. Yo creo que eso no agrede ni a los calçots, ni a la sardana, ni a la diversidad cultural, territorial, ni a las lenguas. Las lenguas no tienen derechos, los tienen los ciudadanos. En todo caso, lo que agrediría los derechos de los ciudadanos es utilizar una lengua cooficial para privatizar el mercado laboral de una parte del país y para utilizarla como barrera de entrada. Eso, hablando de gobernanza y de democracia y de autogobierno, no veo que favorezca al autogobierno utilizar barreras de entrada para parcializar y privatizar, por ejemplo, las oposiciones a la administración pública en una determinada comunidad autónoma, haciendo que solo los de aquí puedan acceder y no los de allí. Yo estoy en contra de todas las derechas y, como no podía ser de otra manera, creo que para el futuro tenemos que enfrentarnos a todas las derechas, también a una derecha tan preferente, ¿no?, tan pata negra como el nacionalismo identitario, ¿no?, que es una derecha que a veces es extrema derecha. Porque lo que no veo es esa hemiplegia a la hora de identificar ese rastreador roto de derechas. Tenemos claro con Vox, ¿no?, qué asco las declaraciones de Rocío de Mer, ese nacionalismo identitario, ¿no?, ese filtro de la ciudadanía a través de los apellidos, esas bandas latinas. Qué vergüenza, ¿no?, qué espanto que ya tengamos un nacionalismo español desbocado, casposo, reaccionario. Habrá que combatirlo y estaremos juntos combatiéndolo, ¿no?, juntos sin duda alguna, ¿no?, pero combatamos a esos nacionalismos, ¿no?, a esos torras, a esa gente que habla de baches en el ADN, de que no sale a cuenta pagar los comedores de los niños andaluces, de todas esas cosas que son tan ultrarreaccionarias. Los Landers. Entonces yo creo que era un buen tema porque, escuchando incluso a Guillermo, yo tengo ciertas contradicciones con el asunto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hice un poco preparando el debate es lo típico que me preguntan a mí siempre y que le preguntan también a miembros de mi familia muy habitualmente, que es cómo se puede ser centralista o jacobina en Francia y plurinacional o a favor de la descentralización en España. También es cierto que la construcción territorial de Francia se hacía con respecto a un otro exterior y que en Francia tradicionalmente el regionalismo es de derechas y el centralismo es de izquierdas, cosa que en España en general, aunque Guillermo igual es la excepción y habrá otras excepciones muy probablemente, no es así. En España es cierto, lo ha dicho él, ¿no? Es como todo, o sea, el modelo descentralizado siempre lo defiende la izquierda y el modelo centralista ha sido, como siempre, el modelo más de la nobleza o más oligárquico. En Francia los jacobinos partieron del principio, aunque en realidad el modelo centralizado francés viene ya de la época de Napoleón, ¿no? Pero bueno, los jacobinos partieron del principio de que la única manera de conseguir un país igualitario, con una patria fuerte y con una identidad francesa fuerte que permitiese al pueblo, pues, ser soberano y autogobernarse, era apostar por un modelo centralizado. La realidad es que mientras que os decía que en Francia estaban los francos, en España pues estaban en Galicia los suevos, ¿no? Sí. En Castilla los godos, en Andalucía los vándalos, y más luego los árabes. Entonces yo creo que son construcciones históricas muy diferentes, no es comparable y la realidad es, nos guste más o menos el modelo autonómico español, es una realidad que asentó el franquismo y que la democracia terminó de reafirmar. Creo, por tanto, que como no tiene marcha atrás, hay algunas cosas que efectivamente le podemos reconocer
positivas, hay algunas que le podemos reconocer negativas. Yo en principio me niego a aceptar que existe una metafísica especial en España que plantee que somos diferentes, ¿no? La excepcionalidad española hace que España sea necesariamente plurinacional o necesariamente descentralizada, no como otros países, ¿no? Y siempre, efectivamente, al saltar, por ejemplo, el charco en Bolivia, planteaba Íñigo Errejón, la descentralización, la plurinacionalidad y la secesión son reaccionarias. Al saltar el océano, en España se convierten en progresistas. Ahora, Lilith, lo planteabas más cerca, ¿no? De Francia a España. No, ha habido movimientos profundamente descentralizadores, eminentemente reaccionarios. ¿Qué era sino el carlismo? ¿Qué era sino el tribalismo propio del antiguo régimen con el que barre la idea de nación política, que precisamente nace frente a los privilegios del trono y del altar para barrer precisamente con un modelo de organización territorial profundamente descentralizada? La nación política surge frente a eso. El carlismo es la reacción pura y dura. Lo que a mí me llama la atención es que se intente blanquear una suerte de neocarlismo como progresista. En cuanto al procés, normalmente se plantea que la secesión ha sido una consecuencia de ese estado carpetobetónico y centralista. Recordad a Aznar y a Pujol saliendo del Hotel Majestic diciendo: he sacado más a este tío que a González en 14 años. Literalmente, transferencias en tráfico, en impuestos especiales, en impuestos sobre la renta, en seguridad, educación, sanidad. ¿Qué queda por transferir? Sinceramente, ¿qué queda por transferir? ¿Es mínimamente sostenible desde un punto de vista racional que nos ha llevado a este punto de apoyo abierto a la secesión, incluso en algunos puntos con porcentajes amplios, un Estado que no ha transferido, que no ha negociado, que no ha transado, que no ha cedido? Pero si llevamos muchos años cediendo, muchos años transfiriendo, muchos años socavando el Estado central y, por cierto, de forma no asimétrica. Eso de que el Estado de las autonomías beneficia la gestión, la gobernanza más democrática y que muchas comunidades pobres tienen que dar las gracias efectivamente a unas infraestructuras de campanillas. ¿Pero qué regiones? ¿De qué estamos hablando? ¿De las infraestructuras ferroviarias de Extremadura?